se llama Sin miedo a la vida diaria. Es el tema que vamos a estar viendo esta semana en nuestros grupos, Sin miedo a la vida diaria. Hay muchas personas que viven con miedo. O sea que, bueno, yo creo que los hijos de Dios definitivamente no podemos vivir con miedo. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro Padre, a Jesús como nuestro hermano primogénito que está intercediendo por nosotros, al Espíritu Santo que intercede. Tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Así que todo miedo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y hay personas que tienen miedo a enfermarse, hay personas que tienen miedo a la muerte, hay personas que tienen miedo a que a sus hijos les pase algo, o a que a sus padres les pase algo, o a que, bueno, existen miles de fobias, miles de miedos, y yo creo que no hay nada más feo que estar viviendo vidas esclavizados por el miedo. Así que, dicho eso, quiero que vayamos a la hermosa palabra de Dios. Y si tú estás batallando con un miedo, la palabra de Dios y todo lo que hemos estado hablando este mes es para ti. Recuerden que todos nuestros temas ahorita ya están en la plataforma, en línea, y pueden estudiar, y yo te animo a estudiar, porque la palabra de Dios no solo es para predicarla, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, no solamente es, ay, ya voy a dar el estudio y me toca, pues lo leo unos minutos, y sí puede salir bien, lo lees unos minutos antes, una hora antes, una noche antes, pero más que eso, la palabra de Dios es para confrontar nuestras vidas. La palabra de Dios debe de golpear nuestro corazón, simbrar nuestra vida, de tal manera que digamos, no puedo estar con estos miedos. No puedo tenerle miedo a la muerte. No puedo tenerle miedo a la pobreza o a que yo fracase. No puedo vivir con esos miedos, porque los miedos paralizan, no nos dejan avanzar. Así que todo miedo, dice la palabra, lo estudiamos ya unas semanas antes, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si hay temor en tu corazón, si hay miedo en tu vida, entonces lo que está sucediendo es que no estás descansando en el perfecto amor de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Así que vamos a empezar con uno de los versículos referentes a este tema que es de los más conocidos. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Y quien lo tenga puede abrir su micrófono y leerlo, por favor. A ver, si quieres. Yo lo tengo. Adelante, Erika. Adelante, por favor. ¿Sí? Primero las niñas. Gracias. Dice, por eso digo que no se preocupen por la vida diaria. Ay, mis lentes no son de la... Dice, si tendrían suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes más para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Qué gusto verte y que estés con nosotros. Y te ves muy bien. Me da gusto. Ay, sí, gracias a Dios. Sí, Qué pastor. bueno.
Me da mucho gusto. Les mandamos un abrazo a los 4. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, pastor, igualmente. Gracias. Ah, Hay dos frases sobre esto que acaba de leer Erika que simbran mi corazón, que hacen temblar mi vida. Número 1, Jesús hace esta pregunta que está aquí: ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué tienes tan poca fe? Definitivamente, el miedo es una fe contraria y el antídoto es creer en Dios ha dicho, creer en lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, lo que verdaderamente deseo en mi corazón, y creo que Dios me estuvo hablando para que este día tú lo recibieras y esta semana lo estuviéramos recibiendo, es que podamos cambiar nuestro miedo por fe. Aquí dice, tú te afanas porque tienes poca fe. Tú te afanas porque tú crees que en tus fuerzas vas a poder hacerlo. Tú te afanas porque las monedas se te están acabando. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar seguros de que tú y yo no vivimos por las monedas que tenemos en la bolsa, no vivimos por el dinero que tenemos en el banco. Los hijos de Dios vivimos por lo que Cristo ha dicho de nosotros. Una palabra tuya bastará para sanarme. Solo di la palabra y mi siervo será sano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 ejemplos de la fe, una aplicada por Jesús y otra por 2 personas que decían, Señor, verdaderamente tu palabra es suficiente. El problema es que muchas veces nuestra fe está puesta en nuestras capacidades, pero como lo decía el día de ayer en el servicio, Dios te llama a ti a vivir afuera de tus capacidades para que puedas verdaderamente vivir en lo que Dios tiene para ti, que es mucho mayor que lo que puedes hacer en tus capacidades. En tus capacidades, tú y yo estamos limitados, pero en las capacidades de Dios no hay límites. Y por eso nuestra fe debe de estar puesta en Él. Y el primer punto el día de hoy es, igual que el título, sin miedo a la vida diaria. Cada día trae su propio afán, cada día trae sus propios problemas, situaciones, retos, tribulaciones. Y en Cristo tenemos que estar seguros que solamente son un peldaño, solo son un escalón para llevarnos a una gloria mayor. Y Jesús, si estás teniendo algún miedo en tu vida, si estás teniendo algún temor, híjole, es que y si pasa esto y si pasa lo otro, la verdad es que no podemos, como decía ayer también, no podemos estar como víctimas. Cuando tú te pones en el papel de víctima y empiezas a decir, híjole, y es que si pierdo el trabajo, en ese momento tú acabas de abrirle la llave a algo y van a empezar a entrar todos los miedos. Si tú dices, híjole, y si pierdo el trabajo, después vas a decir, híjole, y ya no voy a tener dinero, y ya no voy a tener para comer, y ya no voy a tener para vestir, y ya no voy a tener para la gasolina. Y si pasa esto, y entonces en el momento que tú le empiezas a dar rienda suelta a tus miedos, esos miedos van a dominar tu vida. Y cuando tu vida está siendo dominada por tus miedos, cuidado porque te paraliza. El miedo, a diferencia de la fe te lleva a obras. Y esto es importante y yo creo que si estás anotando debes de anotarlo. La fe te lleva a obras. El miedo te lleva a paralizarte. Te lleva a engarrotarte, diría el Chavo del 8. Te lleva a quedarte parado. Eso es lo que hace el miedo en lugar de la fe. Y como hijos de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es activar la fe y decir, no, a ver. Si yo tengo miedo en esto, yo tengo que cambiarlo por fe. ¿Y cómo lo cambio por fe? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto?
Y en eso me voy a basar y en esa promesa me voy a parar. Hay otra frase que dijo el Señor Jesús en esto que acaba de leer Erika, que también quiero enfatizar en ella. Una es, ¿por qué tienen tan poca fe? Y la otra es que las preocupaciones, aquí en el versículo 32 dice, esas cosas, los afanes y las preocupaciones, dominan el pensamiento. Y fíjate la palabra que dice, dominan el pensamiento de los incrédulos. Entonces, ahora, si yo te dijera, eres incrédulo, tal vez tú podrías decir, no, yo soy cristiano, no soy incrédulo, pero hay muchos cristianos incrédulos. Hay muchos cristianos que no están creyendo en lo que Dios les está diciendo. Y cuando tú no crees en lo que Dios está diciendo, tus miedos dominan tus vidas, tus pensamientos. ¿Qué quiere decir que lo dominan? Pues pensemos, por ejemplo, en un domador de animales, ¿no? Esos domadores que doman leones, que doman perros, que doman elefantes, que doman cualquier tipo de animal. Y es impresionante cómo lo hacen. No sé si se acuerdan del ejemplo de los elefantes, cómo cuando son pequeños les atan en la pata les ponen un aro de fierro y una cadena atados cuando son chiquitos. Y mientras ellos van creciendo, pues ellos saben que están atados y están atados y están atados y están atados, pero nunca se dan cuenta que en un momento les quitan el aro y se los cambian o se los sueltan o les dejan el aro, pero ya no está agarrado. Y entonces en ese momento ellos creen que siguen domados, que siguen dominados, aunque en realidad ya están libres. Y así hay muchos animales. De hecho, por ejemplo, ayer justamente estábamos platicando con unas personas. Cuando un niño empieza a caminar, el niño se agarra del dedito del papá o de la mamá, ¿no? Y va caminando. Y se siente seguro cuando tiene agarrado el dedito. Y muchas veces los papás están con que, ay, pues es que no me suelta y no me suelta y ahí tengo que andar. Y entonces, una vez nos enseñaron que si tú le pones una cuchara al niño, yo creo que la mayoría de ustedes sabe eso, si tú le pones una cuchara al niño y la agarras primero, pues el niño se agarra de la cuchara y tú lo vas sosteniendo, ¿no? Pero en un momento tú sueltas la cuchara y el niño piensa que todavía lo estás agarrando y ya lo único que trae es la cuchara. Y entonces él se siente con la seguridad de seguir caminando. Él piensa que sigue agarrado de ti y en realidad ya solamente está agarrado de la cuchara. Eso nos pasó con nuestras hijas, lo hicimos y ayer platicábamos y lo hicimos, de hecho, con un niño que está aprendiendo a caminar. Entonces, ¿qué pasa? Que pensemos en ese niño y que tú y yo somos ese niño y que viene la preocupación y nosotros nos agarramos de eso y no nos queremos soltar de eso y todavía pensamos nosotros que estamos en libertad, pero en realidad no estamos en libertad, sino que seguimos atados y dominados por esos pensamientos de preocupación y de afán. Así que tú y yo como hijos de Dios no podemos permitir el miedo. Tenemos que enfrentar la verdad y la realidad y decir, tengo miedo a esto, no puedo tener miedo a la vida diaria. No puedo tener miedo a la vida diaria, no puedo tener miedo a lo que el diablo quiere que yo le tenga miedo. No puedo tenerle miedo a las noticias que dice el mundo, no puedo tenerle miedo a un virus, no puedo tenerle miedo a una cuestión económica, no. Porque en Cristo nosotros venimos de una familia espiritual que no le tenía miedo a nada. Y eso es lo que identificaba a la iglesia del primer siglo. Una iglesia que no temía a nada, sino que predicaba y llevaba el evangelio hasta lo último de los confines de la tierra sin miedo alguno. Tú y yo no podemos tener miedo. Tú y yo estamos completamente seguros en las manos de Dios. Consejo, otro consejo para
quitar el miedo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si alguien nos lo puede leer, Hebreos 10, 25. A ver, si quieres, ya lo estoy casi encontrando. 10:25 dijiste, ¿verdad? Sí, por favor, Adolfo. Mantengamos, ¿no? A ver, aquí está. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veáis que aquel día se acerca. Perfecto. Fíjense lo que dice. Bueno, ¿lo ¿Quieres que lo tienes en vuelva a la leer? nueva traducción viviente? ¿Lo puedes leer en la nueva traducción viviente? Sí, sí lo puedo leer en la nueva traducción viviente. Congreguémonos, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ok, muchas gracias, Adolfo. El día del regreso del Señor se acerca, definitivamente. O sea, yo no sé cuánto se vaya a tardar el Señor, pero de que está cerca, está cerca. Cada día que pasa está más cerca. Hay un día, hay un momento específico en el que Dios Padre dijo, este día va a regresar el Señor Jesús a gobernar y a transformar todo. Entonces, cada día que pasa, estamos más cerca. Y aquí me encanta que dice, no dejes de congregarte. Y esto es importante porque aunque esta pandemia nos ha cerrado la oportunidad de congregarnos físicamente, nosotros tenemos que pelear por no dejar de congregarnos, aunque sea en línea, en estos grupos como en los que estamos ahorita, y tenemos que animar a las personas de nuestros grupos, no dejes de congregarte. Porque cuando dejamos de congregarnos, lo que va a pasar es que el miedo va a empezar a ganar terreno en nuestras vidas. Por eso es tan importante congregarse. Lo he visto una y otra vez. Las personas tienen un problema en sus vidas y lo primero que hacen es alejarse de Dios. Y cuando se alejan de Dios, lo primero que hacen es dejan de ir un domingo a la iglesia, dejan de asistir al discipulado, dejan de asistir al grupo, dejan de servir a Dios, y así lo empiezan a hacer. No, es que tengo un problema económico. Bueno, si tienes un problema económico, lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. No, es que tengo un problema en mi matrimonio. Precisamente, si tienes un problema en tu matrimonio, lo que necesitas hacer es acercarte a Dios. No, pues yo creo que voy a dejar de servir porque tengo problemas con mis hijos. Oye, lo que más necesitas es acercarte más al Creador, al Señor, a lo que Él tiene para nosotros. Y muchas personas hacen todo lo contrario. Entonces, bueno, el resultado se ve 2, 3, 4 y 6 meses después. Después de 6 meses, el problema no se arregló, aunque dejaron de servir, aunque dejaron de ir a la iglesia, aunque dejaron de ir al discipulado, aunque dejaron de ir aquí y allá. No se arreglan los problemas, porque lejos de Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Fuera de mí, nada pueden hacer. Juan capítulo 15. Fuera de mí, nada puedes hacer. Entonces, la verdad es que cuando nosotros tenemos un problema y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, dejamos de servir, tengo problemas económicos, dejo de diezmar, tengo problemas con mis hijos, dejo de ir a la iglesia y me voy con ellos al parque, lejos de Él, nada podemos hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer más bien es aferrarnos como Pedro decía, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y verdaderamente solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Solamente el Señor. Entonces tenemos que aferrarnos a Él, como Jacob cuando se aferró a la pierna del Señor Jesús y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros venimos de una familia espiritual.
de hijos e hijas de Dios que pelean en fe, no en miedo. Aquí dice, no dejes de congregarte, anímense unos a otros. Tenemos que animar a toda la gente que se ha dejado de congregar. Por eso te digo, ¿te acuerdas de alguien? ¿Tienes a alguien de tu grupo? Vamos a hacer un reto donde todos los días estemos orando por alguien, mandándole un mensaje de audio a alguien, un texto a alguien, donde estemos constantemente pensando en alguien de nuestro grupo o en alguien de la iglesia que hace mucho no vemos, que no oímos de él. Bendícelo. Mándale un mensaje, oye, hace mucho que no te veo, pero quiero orar por ti, porque yo sé que Cristo te ama, porque yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti, porque ya no te he visto conectarte, porque ya no te he visto en la iglesia, pero tú sigues siendo parte de nuestra familia espiritual. Necesitamos orar unos por otros, porque aquí dice, porque el día de su regreso está cerca. ¿Y a qué se refiere eso? Que las cosas, mientras el día del regreso del Señor estén más cerca, las cosas se pueden poner más difíciles. Estamos a punto de vivir, si podemos ver todo lo que está sucediendo en el mundo, estamos a punto de empezar a vivir una persecución a los cristianos. Y no quiero ser escatológico y ponerme apocalíptico, pero veamos la sociedad en la que vivimos. Simplemente, si tú el día de hoy abiertamente, si tú dices que tú estás en desacuerdo con el matrimonio homosexual, ¿qué es lo que vas a recibir? Persecución. Y tienes a todo el Estado el día de hoy aceptando eso. Tienes a toda una multitud de personas a punto de empezar a enseñarle a los niños que ellos pueden decidir acerca de su sexualidad. No pueden votar por el presidente, pero sí pueden escoger su sexualidad. Un niño, imagínense. En la Ciudad de México, si no mal recuerdo, están aprobando la ley para que un niño pueda decidir eso. Imagínate, un niño que todavía no sabe lo que va a hacer en la vida y va a decidir eso. Ahora, tú te levantas como un hijo de Dios en contra de eso y te tachan de loco, de retrógrada, de ignorante, etcétera, etcétera. Es más, hasta te dicen que no tienes amor. Viene un tiempo de persecución y tú y yo tenemos que estar preparados, porque si verdaderamente este tiempo de pandemia ha sido difícil para los hijos de Dios, este tiempo de pandemia ha sido difícil porque muchos se han alejado del camino, porque su corazón no estaba firme en Cristo. Y estamos muy acostumbrados a que alguien nos dé la palabra de Dios. Pero vienen tiempos donde Dios en esta pandemia nos está preparando para lo que vendrá muy pronto. Y no creo que sea muy lejos, verdaderamente. Los gobiernos abiertamente están tomando decisiones en contra directamente de los principios bíblicos. Entonces, tenemos que estar fuertes y preparar a las siguientes generaciones, porque yo no sé si sea en nuestra generación o en la siguiente generación, pero definitivamente está a punto de venir una persecución mucho más grande. Y dicho eso, por eso quiero decirte, no tengas miedo. Son tiempos donde no debemos de tener miedo, sino que al contrario, como Pablo, como Pedro, como Andrés, Tomás, los discípulos del Señor, héroes, tenemos que aprender a pararnos sin miedo y decir, Señor, danos de nuevo y valentía para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces no te preocupes por tu vida diaria. Número 2, no tengas miedo a la pobreza. No tengas miedo a la pobreza. Porque en Cristo tú no puedes ser pobre. No puedes. Hay muchas personas, me estoy refiriendo obviamente al miedo de la pobreza económica, ¿ok? Y quiero decirte que en Cristo, dice la Biblia, se hizo pobre
para que en su pobreza nosotros podamos ser enriquecidos. Y hago un paréntesis, estamos a punto de iniciar nuestro sexto módulo de leadership, donde vamos a estar hablando principios económicos de la palabra de Dios, que yo creo que eso va a bendecir mucho y va a cambiar la perspectiva económica de muchas personas que a veces pueden tener errores como hijos de Dios en cuanto a lo que Dios habla acerca de la economía. Entonces, bueno, ese solamente era un paréntesis. ¿Qué más les quiero decir? No podemos tener miedo a la pobreza. Y vamos a empezar con esto. Nehemías capítulo 10, versículos del 35 al 37. Nehemías 10 del 35 al 37. Si alguien lo puede leer. Nehemías 10. Lo voy a poner en pantalla, si alguien lo quiere leer, del 35 al 37. No, bien, puse en pantalla, no voy a toser. A ver, dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. ¿Hasta ahí? El 37 también, May, por favor. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios, de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una décima parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Amén, amén, amén. Uno de los miedos más grandes, donde se muestra uno de los miedos acerca de la pobreza y de perder todo, es cuando una persona cierra su mano para darle al Señor con sus diezmos y ofrendas. Fíjense aquí el pacto que está haciendo el pueblo. Ahora, te cuento algo, antes de señalar algo aquí en Nehemías, te cuento algo. Cuando Nehemías, el libro de Nehemías es escrito, el pueblo de Israel ya había sido arrastrado de una manera horrible. De hecho, la grandeza del pueblo de Israel ya se había acabado. El templo de Salomón deshecho, Jerusalén deshecho, todo ya era un caos. Ya cuando Nehemías es escrito, es en los últimos años antes de que Jesús venga. Bueno, más o menos 500 años antes de que el Señor Jesús, un poquito más tal vez, de que el Señor Jesús viniera, pero Israel ya no era nada. De hecho, de las 12 tribus de Israel, había muy pocas que permanecían, dentro de ellos la de los judíos, tal vez unos pocos de los de Benjamín, pero ya se había perdido toda la gloria que leemos en los primeros libros de Éxodo, por ejemplo, donde vemos a Moisés, un líder victorioso, un pueblo glorioso con Josué. No, cuando Nehemías está, ya no era nada, porque verdaderamente ellos se habían alejado de Dios. Y entonces Nehemías regresa, lee la palabra de Dios con todo el pueblo y se comprometen dentro de muchas cosas, se comprometen con esto al Señor. Y quiero destacar solamente una frase de todo lo que nos leyó May. Dice, llevaremos, aquí en el versículo 37, almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios, llevaremos lo mejor. Y eso es importante, lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. A Dios nosotros tenemos que darle lo mejor. Y precisamente de eso habla nuestros diezmos y nuestras primicias.
darle lo mejor. A Dios no podemos darle menos de lo mejor. Son tiempos donde como iglesia tenemos que aprender como discípulos, como hijos de Dios, a darle lo mejor a Dios. Tristemente, en este siglo, muchas veces encontramos iglesias ofreciendo menos de lo mejor a Dios. Le doy las obras de mi tiempo, le doy las obras de mi dinero, y a Dios no le damos limosnas. A Dios no le damos lo que nos sobra o lo que, bueno, pues ¿qué traigo en la cartera? Ah, pues traigo uno de 100, pues ese le doy. O hoy traje uno de 20, pues ese le doy. No, eso no es lo mejor. Eso no es lo mejor. Y precisamente cuando no le daba el pueblo de Israel lo mejor a Dios, es cuando vino su ruina. Es cuando vino lo peor a su vida, al pueblo de Israel. Viene un tiempo donde como iglesia estamos siendo llamados, como iglesia global, mundial, a darle lo mejor a Dios. Y si no le vamos a dar lo mejor, yo creo que es mejor no darle nada al Señor. Porque el Señor espera lo mejor de nosotros, no espera las sobras. Y no está hablando Dios de mucho o poco. Si te das cuenta, no está hablando de mucho o poco. Está hablando de lo mejor. A veces puede parecer poco a nuestros ojos, como esta mujer que echó 2 monedas, 20 centavos echó. Pero Jesús dijo, esta mujer fue la que más dio lo mejor. Señor, pero allá dieron unas bolsas enormes. Señor, pero imagínate todo el dinero que dio esta persona. Sí, pero dieron de lo que le sobraba. Aunque era mucho, dieron de lo que le sobraba. En cambio, esta mujer, aunque dio poco, dio lo mejor. La manera de perderle el miedo a la pobreza, la única manera es estando seguro de en dónde has invertido tu dinero, en dónde has invertido. Y obviamente tú y yo tenemos que invertir en el reino de Dios. Lo leímos en Mateo capítulo 6. Busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Pero cuando no diezmamos, cuando no ofrendamos, pues sí tenemos miedo. Y decimos, híjole, pues en cualquier momento me va a pasar esto, el otro. Cuando diezmas y ofrendas, estás demostrando con tu corazón, Señor, yo confío completamente en ti. Confío en lo que tú tienes para mí y que lo que tú tienes es lo mejor y siempre será lo mejor. Génesis 25 del 31 al 34. Génesis 25 del 31 al 34. Lo pongo en pantalla si alguien nos lo puede leer. Yo, pastor. Gracias, Mari. Dice, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Muchas gracias, Mari. Esta cita es una cita tremenda, porque aquí, híjole, aquí esta última frase dice, así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. ¿En qué me quiero enfocar en esto? Debemos de tener cuidado de no mostrar desprecio por lo que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel no estaba destinado a llamarse el pueblo de Israel, sino el pueblo de Esaú.
Pero Esaú despreció, le quitó el precio, no valoró lo que Dios le había dado. De tal manera que dijo, no, a mí dame ese plato de lentejas, dame ese guisado, ya tengo hambre, lo necesito ahora. Y menospreció el futuro glorioso que Dios tenía para él. Tristemente, hoy en día hay muchas personas despreciando lo que Dios tiene para ellos, porque lo que Dios tiene para ellos normalmente no es instantáneo. Porque mira, yo soy amante del café, me gusta el café, pero no me gusta el café instantáneo. Y pues con mucho gusto cuando me lo ofrecen, pues por respeto y por amor me lo tomo. Pero yo sé la diferencia entre un café instantáneo y un café preparadito rico, en una buena prensa, que puedo disfrutar. En muchas horas del día lo puedo disfrutar. Me gusta. Y sé la diferencia entre algo instantáneo y entre algo verdadero. El verdadero te va a llevar más tiempo. Pero, por ejemplo, yo te voy a platicar cuando saco de la bolsa el café en grano, lo meto al molino y lo muelo, y desde ese momento en el molino empieza a desprender un olor delicioso que combina muy bien con esos días nublados en la mañana, a las 6 de la mañana, y lo mueles y empiezas a oler el café. Es algo riquísimo. Y entonces, normalmente aquí en casa lo preparo de dos maneras. O lo hago en prensa italiana o lo hago en prensa francesa. Y en la prensa italiana lo pongo a hervir en la estufa, y de repente empieza a salir, porque tiene un popotito por el que empieza a salir, y sale delicioso, sale con una cremita bien rica. Y de ahí te lo sirves directo a una buena tacita. Riquísimo. O también lo hago en prensa francesa, donde le echo agua hirviendo y le da otro sabor, hasta otra textura. Y delicioso también, pero me lleva más tiempo. Tengo que sacarlo del congelador, tengo que molerlo, tengo que darme el tiempo de tener mi prensa preparada, lista, y lo pongo a hervir. Y después me preparo un buen café. Y yo sé que es mucho más rápido meter el agua al microondas, ponerle 1 minuto y después darle una cucharada de café instantáneo, pero no da el mismo resultado. Y con este ejemplo vano, quiero decir que muchas veces nosotros cambiamos a Dios, despreciamos lo que Él tiene para nosotros, que puede ser más tardado y mucho más tardado que preparar un café, pero lo cambiamos por aquello que es instantáneo. El problema es que lo instantáneo, ¿cuándo se acaba? En media hora. A este Esaú, ¿cuánto le duró las lentejas? ¿1 hora? ¿2 horas? Bueno, digamos que estuvo satisfecho 5 horas, pero a las 5 horas le volvió a dar hambre. Digamos que le regaló 2 litros de lentejas, 5 litros de lentejas. Bueno, tuvo para comer lentejas ese día, en la noche, y desayunar lentejas. Pero ahí se le acabó. En cambio, Jacob, el día de hoy, más de 4,000 años después, 4,000 años después, sigue marcando nuestras vidas. Porque en Jacob llegó el Redentor del mundo. En Jacob se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esaú cambió eso por un plato de lentejas. No cambies tú lo que Dios tiene para ti. La verdadera riqueza, no la cambies por una riqueza pasajera y momentánea. Esa se acaba muy rápido. En cambio, la que Dios tiene para ti es eterna, es para siempre. Jesús dijo: no se hagan tesoros en la tierra, porque ahí el hollín corrompe, el moho destruye. Mejor hagan tesoros en el cielo, y ahí en el cielo encontrarán recompensas eternas. Yo creo que la iglesia está siendo llamada una vez más a hacer tesoros en los cielos y a no olvidar
que eso es lo eterno y es lo más importante. Entonces, mi segundo punto, el primero es sin miedo a la vida diaria, el segundo es sin miedo a la pobreza y termino con consagrando mi vida diaria. Me encanta una de las cosas que hemos hecho y que verdaderamente a mí me ha bendecido muchísimo, y yo sé que a los que nos conectamos diario, el despertarnos temprano a orar juntos ha sido una bendición. Y yo creo que como iglesia no podemos dejar eso, porque eso consagra nuestros días. Y quiero que vayamos al Salmo 63, versículos del 1 al 4. Salmo 63, y quien lo pueda leer, del 1 al 4. Yo lo leo, pastor. Gracias, Raúl. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras viva, a ti te alabaré, te levantaré mis manos en oración. ¿Puedes leer el 5 también de una vez, Raúl? ¿Sí? Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Y el 6 también de una vez. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Versículo 7. No, ya, No sé ya si- con eso. Ya luego lo leemos todo en casa. Está Pero bien. qué hermoso salmo de amor. Muchas gracias, Raúl. Donde David, y aquí dice, fíjense, cuando estaba en el desierto de Judá. El desierto en la Biblia no es cualquier lugar, el desierto es el tiempo de crisis, el tiempo difícil, el tiempo de tribulación. Y ve este hermoso salmo que empieza diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Y en otra traducción, en la Reina Valera 60, dice, de madrugada te buscaré. Aquí dice, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed, mi cuerpo te anhela. Wow, y habla de la hermosura y de cómo él se ha encontrado con Dios. Y verdaderamente, qué importante es encontrarnos con el Señor día a día. No encontrarnos con la religión, no encontrarnos con principios religiosos o estructuras ya hechas, sino encontrarnos con el Señor que nos anhela, el mismo Dios que anhela estar contigo. Sabes, a veces podemos tomar muy a la ligera este tiempo que estamos teniendo. Por ejemplo, es tan fácil ahorita en Zoom tomar a la ligera este tiempo, ¿verdad? Y mientras estamos estudiando la palabra, puedo estar aquí con mi teléfono en el Facebook y yo les puedo estar predicando y al mismo tiempo estar chateando, o ustedes, ¿verdad? Y tal vez en la pantalla parezca un buen cristiano. Y lo mismo en la oración en las mañanas. Puedo parecer un muy buen cristiano y mentirme a mí y decir, ay, qué buen cristiano eres, que te estás conectando todos los días a la oración, aunque estás en el Facebook, pero pues no importa, o sea, está puesta ahí la oración y es lo mismo. No, no es lo mismo, definitivamente no. No es lo mismo porque el corazón es lo que Cristo está buscando. Entonces, la verdad es que en este tiempo de pandemia, nuestros corazones han sido probados y están siendo probados. Cuando muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios, pero no le ponemos, o estamos en un tiempo de adoración o de oración, pero no le ponemos el sentir como este salmo, donde dice, oh Dios, tú eres mi Dios, con todo mi corazón te anhelo y te he buscado.
no es cualquier cosa. Está diciendo, Señor, te amo con todo. Así que me encanta que en este tiempo la religión está siendo sacada de nuestros corazones para entrar en lo que verdaderamente muchas veces se ha oído, porque yo he oído a muchos cristianos que dicen, no, es que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Y verdaderamente así es. Lo triste es que muchas veces, aunque se dice eso, la gente sigue viviendo en una religión donde cree que es más importante cómo me veo. Eso es lo que hace la religión, sepulcros blanqueados, donde es más importante cómo me veo. Mientras yo parezca un buen cristiano, no importa si soy un buen cristiano. Eso es lo que hace la religión. Pero en Cristo eso es pura basura. En Cristo el Señor no quiere que parezcamos buenos cristianos. Él quiere que seamos verdaderos hijos de Dios. Y este es el tiempo al que Dios nos ha llamado. Es un hermoso tiempo. Yo creo que verdaderamente, así como en 1500 viene una reforma a la iglesia, una vez más, una hermosa reforma donde vamos a ser cambiados y donde verdaderamente los hijos de Dios no podemos estar con miedos. Tenemos que salir de esos miedos y enfrentar el mundo sabiendo que el Señor es el que está con nosotros, es nuestro ayudador, nuestro Padre, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro estandarte, nuestro pastor. Ese es nuestro Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Sí. Sí. Yo lo leo, pastor. Muchas gracias, Dani. Lo voy a poner en la... Ahí está. ¿Del 4 al qué, perdón? Léenos el 6 y el 7, Dani, por favor. Sí. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Lidia. Pensé que lo iba a leer, Dani, pero ya oí que fuiste tú. Híjole, estos versículos, hablando del afán, de la preocupación diaria, y nos dicen, no te preocupes por nada. Ahora, Filipenses no fue escrito en la sala de una casa, con todos los lujos, y no, Filipenses fue escrito en los tiempos de prisión de Pablo. Es una de las cartas donde Pablo estaba preso. Si tienen chance, vean la película de Pablo, la última que salió, donde sale Jim Caviezel, que es Lucas, si no mal recuerdo. Y está muy buena. Yo creo que debe estar en las plataformas digitales. Y ahí se ve la prisión de Pablo y cómo ahí escribe sus últimas cartas, ahí en esa prisión. A Lucas le dicta prácticamente hechos, porque Lucas era un investigador, un doctor muy, muy preparado. Y ahí en ese lugar de prisión, encerrado, ahí está escribiendo, no te preocupes por nada. Pablo ya había sido apedreado, casi lo matan una vez. Y él tiene el temple para decir, no te preocupes por nada. No te preocupes por nada. En ese mismo Filipenses, capítulo 4, el versículo 13, es el versículo tan famoso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y Pablo está diciendo, sé vivir en los mejores momentos, en la mejor etapa, y sé vivir también en la peor etapa. Y dice, si tú lo lees ahí el capítulo 4, Cristo me ha enseñado a vivir en todas esas etapas. La verdad es que a veces pensamos que nuestro maestro ha dejado de enseñarnos, pero el maestro no deja de enseñarnos. Nos está enseñando a vivir en cada etapa de nuestras vidas. Nos está enseñando a vivir en los mayores gozos, pero también nos está enseñando a vivir en medio del dolor, de la incertidumbre, del temor, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice, no te preocupes por nada. En cambio, ahí están los consejos de Pablo. Oren por todo. Ora por todo. Es lo que te digo. ¿Te acuerdas de alguien? Ora por él. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así, haciendo esto, orando por todo, así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. No hay miedo que nos pueda atormentar. Más bien, tenemos que descansar en la hermosa soberanía de Dios y saber algo, que cuando estemos pasando momentos difíciles, el Maestro nos está enseñando algo, pero no nos ha abandonado. Nunca te sientas abandonado por Dios, porque Él nunca te abandonará. Nunca. Él mismo lo prometió en Isaías. Nunca te abandonaré. Nunca te dejaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, Dios nunca te abandonará. Nunca. Dios siempre está contigo. Y aún en la crisis más difícil, Él está ahí. Y algo estamos aprendiendo. Entonces, disfrutemos de lo que Cristo hace en nosotros, disfrutemos de la vida que Él tiene para nosotros, gocémonos y vamos con todo sin miedo a lo que el Señor hace y hará en nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, muchísimas gracias por este día increíble. Ay, de tu preciosa palabra, qué buena palabra, Señor. De verdad que venir a tu palabra es un deleite, es maravilloso estudiarla y encontrarnos contigo y saber que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, llenando ahorita cada corazón y cada mente de todos los que estamos conectados, Señor. Te pido, precioso Espíritu Santo, que tú tomes nuestras vidas en tus manos y nos guíes a orar, a pedir, a descansar en tu amor y a saber, Señor, que toda nuestra vida está en ti, nuestra vida diaria, nuestra economía, nuestra familia, nuestra salud, todo está en ti, Señor. Te bendecimos, Jesús. Eres maravilloso. Te amamos, Dios. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Y te bendecimos, Jesús. Amén.